Música misteriosa y extraña, en palabras de nuestro compañero Jerem Martínez. Tiene algo esta música, porque mezcla lo ancestral, lo moderno, llega a lo más profundo del alma, sobre todo, por supuesto, de los japoneses. Y tenemos nosotros esta banda sonora como muy imbricada en nuestra memoria para hablar de cosas tan gráficas, porque todo lo que hemos contado hasta ahora tiene algo. Es, a pesar de que sea radio, tremendamente visual. Estamos imaginando los espectros japoneses. Esta noche es la de la gran luna, superluna, luna que ilumina el camino de muchos espectros en la creencia del antiguo Japón. Fijaos, seguimos nuestro viaje, seguimos nuestro trayecto a ese Japón oscuro, profundo, desconocido, eterno y auténtico. Ellos no lo esconden, ellos no lo niegan, ellos no se avergüenzan. Es la gran diferencia con nosotros, ¿no creéis? Nuestro compañero Luis Álvarez, ecléctico él, tan especial, estuvo grabando en Japón. Le sorprendieron muchas cosas. Por ejemplo, ese inmenso cruce paso de cebra, el más transitado del planeta. En Shibuya, 35 millones de habitantes y muchos de ellos pasando por esa especie de encrucijada mundial. Tecnología, pero también detalles, cosas que nos sorprenden a quienes, por ejemplo, no hemos tenido la fortuna de estar en Japón. En esta hora conectaremos con amigos del programa en Japón que nos van a contar qué está pasando casi mentalmente. Luis, fijaos el detalle, fue allí para Cuarto Milenio para cubrir la película 2012. 2012, el estreno fue en Japón, porque observadores de la Luna y del Sol estaban muy interesados con el tema del 2012. Qué macabra casualidad, ¿verdad? Lo digo porque realmente muchos han relacionado el tema del 2012 con los últimos movimientos sísmicos, con las tormentas solares, y recientemente, y nos lo va a contar Carmen, ha habido muchas filmaciones de doble sol, de luces, de cosas raras en Asia que muchos habían tomado, y se ha escrito antes del terremoto, como predicción, premonición, mal augurio. Bueno, en la tercera hora en España, concretamente en Extremadura, ha pasado algo y tenemos los testimonios, lo vais a escuchar. Pero Luis se quedó impresionado de algo que puede parecer anecdótico. Yo le dije, Luis, no, cuéntalo porque tiene que ver, aunque sea en lo cotidiano, con cómo vive la muerte el pueblo de Japón. La muerte hasta de los animales, todo tiene un ritual, nada es porque sí, a nadie se le mata de forma brusca y, aunque sea para el alimento, todo tiene un guión escrito hace milenios. Para empezar, por ejemplo, el cómo consumen ellos sus propios alimentos, lo cual puede parecer una tontería, pero no lo es. El dar muerte a un animal, para ellos es muy importante el cómo se le da muerte a ese animal. En este caso recuerdo, por ejemplo, haber visto cómo la gente mantenía vivo al pescado en bolsas con agua o en acuarios, y cuando los iban a vender, porque alguien se llevaba varios kilos de pescado, bien se los llevaban vivos, o cuando los iban a matar para el consumo directo en las cafeterías que estaban en los bares alrededor de la Gran Lonja a las 8 de la mañana, daban muerte a los peces con un alambre atravesándoles la espina dorsal. Y yo le preguntaba al japonés de turno que por qué hacía algo así. Es decir, qué facilidad, será más fácil matar a un pez directamente, ¿no? Sin tener que hacer toda esta operación que parecía más casi un cirujano, ¿no? Y me decían que es mejor hacerlo así, porque al atravesar con un alambre la espina dorsal anulas cualquier impulso eléctrico que pueda generar su sistema nervioso, con lo cual la carne está mucho más laxa, es de una calidad mucho mayor. Estamos sobrevolando casi esas inmensas praderas, esos bosques frondosos, esa cúpula del Fujiyama de nieve perpetua, ese cuadro del Japón milenario, antiquísimo, donde viven las principales marcas de electrodomésticos, de tecnología, de satélites, de robots, y al mismo tiempo los kimonos blancos, el signo de la mortaja, o como me comentaba Santiago Camacho, esas itaco ciegas que a veces manejan como si fuesen cuentas de un rosario, colmillos de diente de lobo, porque el lobo es el animal protector, el psicopompo, el conectador que nos lleva al otro lado. 2012 era el objetivo de esa película terrible. Mañana, por cierto, en Cuarto Milenio vamos a contar algunas profecías, entre comillas, por supuesto, algunas cinematográficas que tienen que ver con todo lo que ha pasado en Japón. Deseamos que todo vaya bien, que se salga de esta pesadilla, pero es curioso cómo hace tan solo unos meses se presentaba esa película de grandes catástrofes en el epicentro de Tokio, 2012, y lo hacían con astrónomos. Ellos le contaban a Luis que estaban observando
extraños movimientos en el Sol. Estaban cambiando cosas. Alguno le llegó a decir que podía haber fortísimos seísmos. Los astrónomos que entrevistamos de la Universidad de Tokio pusieron de manifiesto algo que nosotros, por el momento, al menos yo, no barajaba como una de las teorías o hipótesis sobre el fin del mundo, ese fin del mundo maya, ¿no?, que hablan del 2012. Y era el Sol. Ellos hablaban del Sol insistentemente, de hecho. Hablaban de que estábamos en un periodo de muy baja actividad solar, arrastrábamos demasiados años de ese ciclo solar de baja actividad y que cuando despertara el Sol podría traer ciertas catástrofes. Yo, sinceramente, lo tomé como algo, bueno, pues que quizá ellos podrían estar equivocados, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cómo estaban muy pendientes de los astros, no solo del Sol, también de la Luna. En una noche como la de hoy, en la que tenemos una maravillosa luna llena, ¿no?, la más cercana desde 1992, desde hace 20 años, la más grande quizá, es para tener en cuenta también el hecho de que, ya digo, después de este rodaje, observar cómo esa última tormenta solar del 14 de febrero y las que han llegado después, no sé si han provocado las catástrofes que se han vivido en Japón, porque eso quizá no lo sepamos jamás, o quizás tenga que ser los expertos los que mejor lo digan, pero no deja de ser una coincidencia un tanto inquietante, ¿no? Llegaron hace muchos años, hace miles de años, a las costas de Japón. Los antiguos habitantes, casi entre el Paleolítico y el Neolítico, los adoraron. Nadie sabe ni quiénes son ni a quién representan. Teorías muy diversas. Podéis ver en ikerjimenez.com y en nuestra página de Facebook, a través de ikerjimenez.com podéis ingresar, en la nave del misterio, unas joyas de la antigüedad. Unas joyas extrañísimas, hechas en cerámica, con ojos globulares, ojos que parecen como de reptiles o anfibios, pero que están en una hibridación extrañísima en el cuerpo de un ser humano. A veces los tienen los pies cortados, a veces son una especie de tenazas, y muchos los llamaron directamente astronautas de la antigüedad. Son las llamadas estatuillas Dogu. Nadie sabe para qué se hicieron. Las teorías diversas. Siempre me lo contaba Jean-Claude, ni más ni menos que presidente de la UNESCO del arte rupestre. Cuando algo no se sabe bien qué es, se le llama objeto devoto o objeto tributo, que se adora con carácter votivo, o si no, siempre puede llamarse algo dios o diosa de la fertilidad. Formas extrañas, caderas anchas, y de pronto en los ojos algo que incluso investigadores aseguraron que podía tratarse de visores como los de los esquimales inuit. Los esquimales, mucho antes de las primeras gafas de sol, para protegerse las retinas y no quedarse ciegos, llevaban una especie de cartones, en ocasiones hechos con piel de foca, cuadrados, dejando solo 2 rendijas y reduciendo el nivel de radiación solar en sus pupilas. Bueno, pues parece que los Dogu tienen esas máscaras o gafas. Pero hace tantos siglos, tantos milenios, ¿quiénes son los Dogu? Se lo preguntábamos a Javier Sierra. Quizá uno de los enigmas astroarqueológicos más importantes del mundo sean esa colección de unas 3.000 estatuillas Dogu que tienen entre 500 y 6.000 años de antigüedad y que pertenecen al primer pueblo ceramista del mundo, los Jomones, en el que algunos expertos han querido ver la representación de trajes astronautas del mundo antiguo. De hecho, se han encontrado hasta 30 puntos de coincidencia en muchas de esas imágenes, y luego hay un detalle muy curioso. Esas estatuas eran enterradas ritualmente bajo túmulos que se encuentran sobre todo en la isla de Honshu, la más afectada por el terremoto y por el tsunami en Japón, y un detalle muy curioso extra es que no tienen pies, estaban concebidas para estar colgando como flotando, lo que ha hecho que muchos especulen con la posibilidad de que representen figuras voladoras, incluso figuras del panteón sintoísta. Los sintoístas mencionan a los Kappa, dioses anfibios con pies y manos muy pequeños, palmeados, que parece que en un momento del pasado remoto de Japón se cruzaron con los seres humanos, generando una nueva humanidad. La eterna leyenda o la verdad de unos seres que llegaron antes de la Mesopotamia, antes del Antiguo Egipto, mucho antes, a mezclarse con los seres humanos. Su único recuerdo, estas estatuillas realmente misteriosas, y a nuestra vista de hoy,
absolutamente incomprensibles. Estatuillas de las que muchos supimos por primera vez gracias a Eric von Däniken. Estaban en portada de uno de sus libros. Efectivamente. Pues hay una curiosidad que apunto como anécdota. La cultura que generó estas estatuillas es la conocida como Jomon Jidai. Jidai es justamente la palabra en la que se inspiró George Lucas para crear a sus famosos caballeros Jedi. Una vez más, la hábil mezcla entre el futuro imaginado y el pasado más ancestral. ¿Quién es el Ibagón? El Ibagón es una de las muchas figuras mitológicas, criptozoológicas, extrañas que tiene la cultura japonesa. En Japón se han publicado desde hace siglos los llamados Kaibatsu Enon, que son libros de monstruos. Eran simplemente volúmenes, antiguamente en papel de arroz, ahora encuadernados, en los cuales simplemente se dibujaban los monstruos y las criaturas fantásticas de la mitología japonesa con una somera descripción. Y eran hojeados una y otra vez en las casas de los afortunados poseedores con una fascinación que dice mucho de esa cultura. Ahora entiendo, Santi, por lo tanto, de esos primitivos papeles de arroz de hace siglos han pasado hasta los años 70, por ejemplo, la pequeña gran muestra de horrores que has pasado a Guillermo León, que está en la web y que pone, iba a decir la carne de gallina, porque algunos de estos seres directamente es que despellejan a los infortunados que pillan por banda. O sea, es un cúmulo de torturas, de infiernos y de seres difícilmente imaginable. Claro, es que tanto en el sintoísmo como en el caso de la cultura china no hay un infierno, hay muchos infiernos, sobre todo relativos a los delitos o a los pecados. El concepto de pecado no existe en las culturas orientales, pero para entendernos que hubiese cometido. Ese en concreto al que te hacías referencia, en el cual aparecen unos diablos de aspecto feroz despellejando vivos a las personas y colocándolas sobre brasas, es el infierno de la repetición. Y el infierno de la repetición era tan terrible porque esas brasas dolían como brasas auténticas que eran, pero hacían regenerarse la piel, con lo cual volvía a empezar otra vez el proceso una y otra vez. Y en esos libros de monstruos pues aparecen muchos ejemplos, y uno de ellos, quizá el más notable, porque, ahora contaremos la historia, es el Ibagón, que es, por entendernos, el yeti japonés. Es una criatura que se describe como mitad mono, es un hombre mono, mitad hombre, no muy alta, sí muy corpulenta y sobre todo tremendamente fuerte. La estatura sería la de una persona estándar, pero capaz de matar a cualquier animal, incluido un ser humano, de un simple golpe, o de derribar árboles simplemente empujándolos con todas sus fuerzas. Lo que realmente hace notable al Ibagón, que recibe su nombre porque nace y parece ser que prolifera en las faldas del monte Hiba, pues es que igual que el Bigfoot, igual que el Yeti, ha tenido muchos avistamientos. La época dorada de los avistamientos de esta criatura comienza el 20 de julio de 1970 y se prolonga hasta 1982, en los cuales hay diversos reportes de excursionistas, etcétera, etcétera, y algunas fotografías también, como sucede en el caso de sus compañeros de la criptozoología en otras latitudes. En 1982, por alguna razón, el Ibagón dejó de verse para siempre. No sabemos si cerca de las costas japonesas seguirán estando ahí, con todo lo que ha ocurrido, las más polémicas ruinas encontradas sumergidas en los últimos tiempos. Se hablaba incluso de lugar del continente perdido de Mu, se hablaba de un trozo de la Atlántida. Yonaguni. El expediente Yonaguni, que abrimos ahora brevemente para que lo conozcáis, es otro de los emblemas del Japón antiguo y misterioso. Una especie de trazado antiguo, de templos, de pequeñas y grandes estructuras a metros de profundidad. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué pintan ahí? Se lo preguntábamos a Nacho Ares. En el año 1985, un submarinista japonés, Kihachiro Aratake, descubrió en la isla de Yonaguni, a unos 500 kilómetros al suroeste de Japón, unas estructuras aparentemente realizadas por la mano del hombre.
Es decir, ahí podíamos ver avenidas, plazas, figuras, una especie de pirámides incluso, de una antigüedad que supuestamente cuando estuvieron en la superficie hace unos 10.000 años, pues podrían haber sido el lugar de hábitat, el hábitat de habitáculo de una supuesta civilización extraña. Se habló de uno de los remanentes de la civilización perdida de Mu, etcétera, ¿no? Sin embargo, estudios realizados en los 90 demostraron que esas estructuras tenían un origen totalmente natural, aunque bien es cierto que hubo otra teoría que hablaba de una especie de explicación mixta, es decir, eran estructuras naturales, de origen natural, pero que fueron reutilizadas o por lo menos manipuladas por la mano del hombre hace miles de años y que fueron pues empleadas por una cultura un tanto sofisticada de la prehistoria. Y por supuesto tenemos que hablar de los críptidos, ese mundo que tanto le gusta a amigo Santiago Camacho y también a muchos buenos amigos zoólogos. Las profundidades, sobre todo marinas de Japón, esas islas maravillosas, tienen muchos tesoros en su interior. Algunos son tesoros abisales y cuando emergen es como si de pronto otras criaturas que parecen extraterrestres, desconocidas para el hombre, lejanas de nosotros durante miles de años y a veces miles de metros, que surgen. Tiburones de formas increíbles, alucinantes, y otras criaturas incluso anteriores, más antiguas. Todo un experto en criptozoología, pero científico y zoólogo, Fernando González Siches, nos habla de, por ejemplo, las míticas sirenas, falsas, auténticas, del Japón. Japón es un pueblo, una isla que está muy poblada y que históricamente ha estado volcada al mar, y por lo tanto viene del mar, evidentemente, las figuras criptozoológicas. Son más de historia de la criptozoología que criptozoología todavía viva, pero son las sirenas, porque desde el siglo XVII allí se han fabricado, construido sirenas, algunas muy interesantes y sospechosas, con piezas de otros animales, mitad cuerpo, mitad mono, y luego había unos animalillos que esos son todavía más interesantes, que decían que vivían en los lagos y que tenían partes antropoides, así antropomórficas, mejor dicho, y partes de anfibio, que los llamaban capas, y que aunque ha aparecido alguno hecho con piezas de distintos animales, realmente por los antiguos dibujos no se sabe todavía qué eran. Esto pasa mucho en la criptozoología. Antiguos tratados, testigos marineros, por ejemplo, primitivos naturalistas que dejan señal de dibujos del dorso, de, por ejemplo, algunas criaturas que se han recogido. No se sabe bien qué son, se puede pensar en fantasías del tiempo, pero algunas parece que tienen cierta coherencia. Los kappa. Se ha hablado toda la vida de los extraños kappa, peligrosos, y yo no sé si este es el críptido más famoso, Santi, o todavía alguno más bizarro que nos puede erizar el cabello, ¿no? Solo con su descripción. Sí, la verdad es que yo creo que lo más terrorífico, sobre todo porque su existencia está puesta en duda, es decir, no estamos hablando de algo estrictamente mitológico, sino que hay varias fotografías apócrifas. Está ahí en esa interfase de algunos sí, críptidos que están ahí, que algunos se descubren, otros no. Multitud de testimonios. Es el Tsuchinoko. Bajo este nombre se oculta una criatura difícil de catalogar. Es la que antes me has definido en redacción. Imagínate una serpiente aplastada, como si fuera una especie de, por la parte central de su cuerpo, de lenguado, por decirlo de alguna manera, que repta, croa como una rana y para morder, porque es venenosa, salta a la yugular de la víctima. O sea, acabo de tener una impresión muy gráfica del lucero de las Urdes. Pues sí. Hablaban en las Urdes del lucero o serpiente de cristal que se quedaba en la rama o se tiraba y se fragmentaba y te picaba. Pues es una criaturita que según los testimonios oscila entre los 30 y los 80 centímetros y fíjate, hay tal controversia en el mundo zoológico y criptozoológico japonés sobre su existencia, sobre si esas fotografías y testimonios son apócrifos o no, que hay una recompensa por la captura de un ejemplar vivo. ¿Vigente hoy? Hay una recompensa vigente de 100 millones de yens, aproximadamente $1 millón, para hacernos una idea al cambio. Y que se llevará el afortunado que lleve un Tsuchinoko vivo a las instancias científicas para que pueda ser catalogado y estudiado. Siempre un ejemplo en el críptido japonés típico. Pica y es venenoso.
Sí, y parece ser que en este caso la picadura es completamente mortal. Pero también tienen muchas cosas. Está el Ishii, por ejemplo, que es una especie de monstruo del lago Ness que también aparece en algunos lugares de Japón. Es decir, hay una literatura de animales criptozoológicos también muy importante. Una panoplia maravillosa, como dirías tú, Santi, y estamos emergiendo, ¿no? Y estamos observando de esas profundidades y sacando arriba, como en bombonas de oxígeno, un sinfín de mitos, de leyendas, quizá de realidades, pero que conforman ese tesoro auténtico, ¿no?, que es el pensamiento en el tiempo, la antropología pura, que por fortuna en Japón han sabido conservar, y que es tan distinta de la nuestra, y que por eso con nuestros ojos, cuando la miramos, sentimos de todo, porque es otro mundo, en mi opinión maravilloso, por cierto. Y, bueno, fue criptozoología, para que veamos un ejemplo, Carmen, el Mitzikurina era criptozoología, sí. Aparecía en los viejos tratados como un tiburón duende y tiburón demonio. Hasta 1908 se discutía pues como una fantasía, y ahora ya es una realidad. Como y además, gigante, claro, ¿no? Una realidad que ha pasado o se había observado en Japón en vida. Hay filmaciones increíbles que hemos puesto en alguna ocasión en televisión del Mitzikurina atacando a un submarinista y sacando esa mandíbula que parece la mandíbula de alguien directamente. Y nuestro compañero zoólogo Fernando González Siches, que nos va a dar una sorpresa que no es muy conocida sobre el Mitzikurina. ¿Queréis escucharle? El tiburón duende es uno de los tiburones, el tiburón goblin, como le llaman también, es uno de los tiburones más impactantes físicamente. Tiene un morro proyectable, tiene una nariz muy larga y una mandíbula que se proyecta, y es muy impactante visualmente, pero es un animal que vive en el abismo marino hasta 700 metros, desde 100 a 700, y que se alimenta allí en el fondo de animales blanditos. No es nada peligroso para el hombre, pero sí es muy interesante como criatura, porque como todo lo del abismo está muy poco conocido, es muy poco conocido. Y tanto es así que ahora que en Japón con todo esto ha salido el tiburón duende a relucir, nosotros lo tenemos en España, en nuestro Cantábrico y toda la costa atlántica. Tenemos tiburones goblin que de vez en cuando salen a superficie porque algún rastrero los engancha, y que solamente por su aspecto ya de por sí llama la atención y generan inmediatamente todo tipo de especulaciones y leyendas, como si estuviéramos todavía en el siglo XIX. Sí, pues la espuma de mar, estamos casi sintiéndola, ¿no?, acariciándola. Mi buen amigo Fernando, que suelta una así, y Carmen y Santi, tenéis que ver, los amigos de Milenio, los ojos que han puesto al mismo tiempo, cuando, conociendo bien lo que es el tiburón duende, abisal, nos confirma que en el Cantábrico español los arrastres a veces enganchan a estos animales. Es decir, que ya la globalización no solo es a través de internet y con los seres humanos, ¿eh? No me extraña, porque cuando estábamos con su equipo metiendo la cámara precisamente en el Cantábrico, y esa cámara grababa lo que había en los fondos abisales, era terrible. Lo que se veía ahí sí que eran extraterrestres. En Asturias. Exactamente. Directamente, o sea que no hay que irse muy lejos. Que no. Pero es que la visión del Mitzikurina es de verdad algo entre maravilloso y horrendo, porque es muy distinto, es un pez extrañísimo, ¿no? Y de dentro de la boca, ¿cómo decirlo?, ¿no? Sale otra boca, de dentro de la boca sale otra boca que se prolonga y muerde con esa doble fauce, ¿no?, que es, bueno, pues típica de los monstruos de la ciencia ficción. Por cierto, vamos a conectar con Japón ahora mismo. Tenemos la fortuna de contar con un amigo allí para seguir pues punto a punto lo que está pasando. Y hombre, si lo hicimos la semana pasada, y yo creo que hay que hacerlo pues para saber cómo están las cosas, y además al cabo de la calle, ¿no?, con la gente que trata con otra gente. No queremos portavoces de ningún tipo, ni políticos, ni de la energía nuclear, ni de nada, sino amigos que nos cuentan cómo está el patio, nunca mejor dicho. Antes hay una última hora, ahora mismo, que tiene que ver con Fukushima, ¿no? Teletipos que nos llegaban aquí es que las autoridades japonesas llevan a cabo una operación nocturna para enfriar los reactores. Dice el teletipo que están echando agua, que al parecer ha retornado la energía eléctrica y ha conseguido enfriar uno de los reactores dañados, que el Departamento de Bomberos de Tokio ha estado lanzando agua sobre el reactor número 3 en una operación que ha durado más de 13 horas. Se cree que más de 2.000 toneladas de agua han sido lanzadas sobre la piscina de combustible del reactor número 3. Pues sí, que las noticias son buenas, parece que esto se va enfriando, por lo menos. Sí. Mira, fíjate, algo bueno que decir, ¿no?, dentro de tanta tragedia. En 1274,
Kublai Khan montó una tremenda armada, ríete tú de la Armada Invencible, algo nunca visto, con el propósito de que los mongoles invadieran Japón. Cuando los japoneses se vieron ante aquel mar de mástiles que se les venía encima, los monjes sintoístas se subieron a la cima de un monte e invocaron el viento de los dioses, el kamikaze. Y ese viento de los dioses en forma de tifón se llevó por delante toda la armada de Kublai Khan. Parece ser que el viento, no sé si de los dioses o no, también está ayudando ahora mucho a Japón y se está llevando todo ese vapor, se lo está llevando al Pacífico, donde puede hacer menos daño. A las 2:34 hora española conectamos con Osaka. Ahí está José Luis Vilardell. Yo le agradezco mucho que esté a estas horas, no sé exactamente qué hora es en Osaka ahora mismo, nos lo va a decir él, para contarnos, para hacernos un poco de notario de lo que está pasando. José Luis, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker. José Luis, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti y a vuestro programa y a lo que estáis haciendo. Hontoni, arigato, además. Son las 10:30 y bueno, hace un tiempo bastante frío, primaveral, invernal y aquí trabajando. Es la mañana del domingo. Trabajando además con entusiasmo, José Luis, y percibiendo que hay como una gran diferencia, no sé hasta ahora, en este punto de las cosas. En España es verdad que hay preocupación, no te lo voy a negar, que vivimos en la marea de la confusión. Mucha gente nos pregunta si nos están contando toda la verdad, si no. La gente también está maravillada con el ejemplo de Japón, eso hay que decirlo. Desgraciado ejemplo, ¿no? Porque no tiene que pasar esto para que un país quede retratado como está ocurriendo, ¿no? Pero aquí estamos absolutamente asombrados del aplomo, de la serenidad. Y tú me decías, sin embargo, José Luis, en un mail que me escribías, que también había en algún momento pues peligro de hasta ciertos conatos de inquietud general, de histeria. Yo no sé si con razón o sin ella. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Pues las cosas están dependiendo del idioma que hables. Y esto es muy curioso porque la gente que aquí, japonesa, o los que entendemos japonés, que hemos seguido las noticias de la NHK, la televisión pública japonesa, nos han tenido informados, cualquiera lo puede ver en la página web, a una actualización de una actualización cada hora, cada media hora incluso, acerca de cómo iba evolucionando la situación, las medidas que se estaban tomando, con palabras como están tomando todas las precauciones, parece que está controlado, parece que puede haber posibilidad de peligro, pero se están esforzando, están dedicando todos sus recursos. Te vas a la prensa en español o en inglés, te vas a la prensa extranjera y te encuentras con fusión, núcleo, reactor, explosión, evacuación, Japón vive su peor crisis. ¿Por qué crees que ocurre esto, José Luis? ¿Por qué crees que está pasando? ¿Esta diferencia de la perspectiva es interesada o es por cómo son los japoneses y cómo somos los occidentales? Pues yo creo que radica mucho en cómo son los japoneses, que creo que están dando ya la lección, actúan en unión, en comunión, intentan mantener la calma, y cómo somos en el extranjero, que buscamos la noticia, la individualidad, sobresalir por encima de los demás, ir más allá, llevar esto a un tema sensacionalista, a crear fenómeno, catástrofe sobre catástrofe. Creo que radica esencialmente en eso. Y hay miedo, José Luis. Lo que pasa es que la radiactividad, a diferencia de cualquier otra catástrofe, esa invisibilidad, ¿no? Y esa sensación de opacidad en la información. Tú personalmente, tú eres profesor. ¿Qué estás percibiendo en la gente y en ti mismo, ¿no? ¿Qué llegas a pensar? ¿Hay esa duda, esa sensación de nos estarán contando la verdad o no? Pues esto ha ido cambiando mucho. El día 11, si quieres que te cuente un poquito, el día 11 que, bueno, hubo todo la noticia, el terremoto y todo, y el día 12 hubo un terremoto, pero auténtico de información, gente copiando cosas que no eran, no sabías de dónde venían. Empecé a leer todo en español, me entraba el pánico, tenía miedo, tenía ganas de irme de Japón directamente, y luego pensé, a ver, un momento, ¿qué está pasando? Voy a leer lo que dice la prensa japonesa. Y ahí empecé un poco a tranquilizarme. Y esto puedes pensar, bueno, solo me estoy preocupando, ¿qué consecuencias puede tener esto en la gente, no? Pues bueno, trabajo también en 2 radios, en FM Kokoro y FM YY, una radio local de Kobe, y también en la escuela internacional, en la que tenemos pues franceses, alemanes, españoles, ingleses. La plantilla de profesores ha desaparecido, los nativos. Han evacuado, se han ido a su país en estado de pánico. He hablado con ellos y les he dicho,
a ver qué está ocurriendo. Mira las noticias, por favor, que están diciendo, que están haciendo, que esto no va a ser, que ha salido gente de Tokio, profesores, hablando acerca de que mantengamos la calma. Y lo que me responden, en estado de pánico total, me dicen, tú no sé, te quedas aquí, pero el gobierno nos está mintiendo. Y aquí hay fisión, hay fusión nuclear, hay peligro, y esto es un Chernóbil 2. Así me lo contaban. Y luego, he ido a inmigración a ver qué estaba pasando por allí, porque tenía que hacer trámites con mi visado. No pude hacer trámites. Había una cola de 300 personas. Han cambiado incluso las leyes, las normas que rigen los permisos de salida y de entrada del país, porque tienes que pedir un permiso antes de salir del país. Y toda la gente pidiendo el permiso, han aflojado un poco las normas para que la gente que quiera evacuar, que se vaya sin tantos problemas de extensión de permiso de residencia o de visado o de otros trámites. Oye, José ¿no? Luis, y la descripción es una fotografía que yo creo que es clarísima, ¿no?, de cómo en la comunidad de extranjeros ha calado fuerte el pánico, y al revés, y del pueblo japonés, ¿qué viñeta o diapositiva nos podrías contar que más te ha sorprendido ante el desastre y ante el temor? ¿Qué te ha llamado la atención? Porque a nosotros, por ejemplo, y lo hemos estado analizando en esta hora y 40 que llevamos de homenaje a Japón, la ausencia casi de lágrimas, la ausencia de gestos como de histeria, ¿no?, o de aspaviento, la tranquilidad, el aplomo, la serenidad, nos ha llamado tanto la atención ante el desastre de nivel catastrófico, no solo nuclear, ¿no?, sino lo que ha venido. A ti que estás allí, ¿qué te ha llamado, a pesar de todo, a pesar de tu conocimiento, la atención de la gente de Japón? Pues aquí hay una palabra que tranquiliza mucho, y es que es Ganbarimashou, que significa vamos todos juntos a esforzarnos, a superar esto. Y todos, la gente de los más media, mangakas, gente que se dedica a escribir manga, autores de libros, televisión, todo pues con la misma palabra. Ganbarimashou, calmémonos, que no pasa nada, que vamos todos juntos a superar esto. La gente no llora, pero estamos realmente tristes. Es realmente, más que el reactor, nos preocupa muchísimo y muy, muy, muy tristes el hecho de los refugiados que no están llegando bien. Bueno, ya parece que está llegando ya todo bien, pero es realmente triste. Preguntaba también a gente más de la calle, ¿no? Aquello que vas a comer a restaurantes y preguntas al tendero y le dices, oye, ¿qué te parece esta situación, no? Me comentaba que Japón le preocupaba mucho porque tenía la imagen de Hiroshima y Nagasaki, de la bomba, y algunos japoneses que no estaban muy en el tema pensaban en el reactor, en nuclear, en Hiroshima, Nagasaki, como que iba a explotar. Y les preocupaba mucho que la generación que tenemos ahora, de japoneses jóvenes, que ha nacido y se ha criado, y los padres también, en un mundo de Japón totalmente de paz y serenidad, que les preocupaba a ver si seríamos capaces de afrontar esta situación como los japoneses de antaño, ¿no?, que estaban más preparados para las crisis. O sea, a pesar del cataclismo, no es imagen solamente que llega por las noticias, es una realidad que se vive, esa serenidad y ese ejemplo, ¿no?, de todos juntos a afrontar el problema. Nos parece realmente bella historia dentro de la catástrofe. José Luis desde Osaka, José Luis Vilardell, compañero de la radio en Japón, ni más ni menos, y que lo ha demostrado porque creo que con una total naturalidad nos ha contado algunas cosas. Por cierto, que se comentaba, José Luis, me lo comentaba Santi en las últimas noticias, que sí que había algunos datos, yo no sé si esto es preocupante o no, de yodo en algunas vías de agua de Tokio. ¿Esto también allí se está comentando o son cosas que solo se comentan en Europa? No he leído nada acerca de la contaminación del agua, pero sí que he leído acerca de que Fukushima ha dejado de exportar leche y ha dejado de exportar espinacas y otras verduras, porque se han detectado niveles de radiación que, aunque no son inmediatamente peligrosos, sí que, superan los niveles normales de radiación en becquerels, me parece que era la forma en que lo medían.
José Luis, yo lo que espero es que si ocurren cosas, por desgracia en este aspecto Japón es noticia por lo que es, pero nosotros por eso esta noche queremos hacer un programa hablando de historia, hablando de arqueología, hablando de mitos y hablando de cosas que pueden interesar y dar otra imagen y comprender la riqueza antropológica, etnográfica y misteriosa alucinante y que tenéis ahí tan viva, ¿no? Que eso sí que nos da envidia. Sí. Pues yo creo que sería muy bonito que si ocurren cosas, en 7 días, por favor, podamos volver a conectar y nos hagas de corresponsal pisando la calle y hablando con la gente, que es lo que nos interesa. Te mando un abrazo muy fuerte, todo el equipo. Gracias por ser nuestro enlace allí en Japón, José Luis. Un abrazo a vosotros, muchas gracias por la forma en que enfocáis todo. Gracias. Gracias a ti. Un beso, José Luis. Es fuerte, ¿no? La tecnología nos permite estar en Osaka, ni más ni menos. Santi, la última hora era esa, yodo en el agua de Japón, y además partículas radiactivas, esto es fuerte, que llegan ya a California, Estados Unidos. Dicen que en un grado mínimo, claro, y yo digo, bueno, pues tendré que creerlo, vale. Siempre hay un miedo a la histeria, pero es tremendo ese poder del viento. No ha dejado las partículas en el Pacífico, sino que ha pasado hasta Estados Unidos. Pues sí, la verdad es que ya se informaba desde los primeros momentos que la radiación de fondo que se mide en observatorios de forma muy precisa y que estamos hablando de incrementos microscópicos, por definirlos de alguna manera, prácticamente desde el primer día ya había subido, pero insisto, o sea, nada alarmante, sino completamente normal, y que ahora mismo sí que en la costa oeste norteamericana se han percibido incrementos importantes y ya presencia de partículas radioactivas también en proporciones muy bajas. Lo mismo que el agua de grifo, el agua de consumo de Tokio, que tiene lo que podríamos decir trazas. Para hacernos una idea, el agua de Tokio estaría contaminada de yodo radioactivo en la misma medida que el agua de Madrid de cocaína, que efectivamente hay trazas, pero evidentemente no tiene ningún efecto sobre los que la bebemos o nos bañamos con ella. Eso de momento. Bueno, esperemos si que el no. tráfico de Madrid no pensarías lo mismo, Santi. Vamos a hacer una cosa. Enseguida el túnel del tiempo, que tiene mucho que ver con el concepto catástrofe, por desgracia, pero es así. Extraterrestres y catástrofe. Menuda mezcla. Queríamos hablar con Manuel Martín Loeches porque hay otra cosa en la que Japón ha llegado a unir ciencia y ficción. Los descubrimientos sobre el cerebro humano que se han hecho en los últimos 2 o 3 años en Japón, los contamos, vosotros amigos los escucháis y decís, bueno, vale, si pensamos un poco, nosotros los primeros, si reflexionamos sobre lo que significa lo que están haciendo ciertos científicos japoneses, pues bueno, es para quedarse absolutamente maravillado. Hace año y medio se construyen las primeras máquinas para comprar el cerebro y leer los sueños y trasladar imágenes de sueños a tomografía. Un dibujo todavía tosco, pero ya sabemos cómo es esto. Dentro de 3 años, la versión 4.0 y ya ves lo que estás soñando. El director del área de neurociencia cognitiva de la Complutense, del Instituto Carlos III de la Complutense, Manuel Martín Loeches, nos lo contaba. Es un experimento que realizaron el profesor Kamitani y sus colaboradores en la Universidad de Kioto, y mediante el cual, con un aparato de resonancia magnética funcional, consiguieron ver las imágenes que tenían las personas en su cerebro, es decir, qué es lo que estaban viendo. Y esto pues abre las puertas a que en un futuro bastante cercano se puedan ver incluso los sueños que tienen las personas, con lo cual pues queda abierta la puerta a poder explorar los sueños, las imágenes mentales y todo aquello que tenga uno en su mente en cada momento. Y este dossier, homenaje a Japón, que tendría muchas más cosas, me gustaría cerrarlo, de momento, aparte de con vuestras opiniones, con un ejemplo muy bonito, ¿no? Si esta gente con, bueno, desastres no solo como este, sino por ejemplo lo que fue para ellos la guerra, recibieron 2 bombas atómicas, y se levantaron con ese lema de todos juntos, se convirtieron en potencia tecnológica y ahora están examinando el cerebro para comprender los sueños. Pero hay más. Vamos a ver. ¿Os acordáis de ese programa, os lo digo a todos, de manejo de la mente, entrenamiento mental, brain training en la Nintendo, era? Efectivamente. Sí, yo lo tengo. ¿Os acordáis, no? Sí. Sí, el 1, el 2. Que era como muy enganchante, ¿no? Sí. Y ese profesor que salía orondo con sus gafas que te daba la lección. Sí, que te cabreabas cuando además te decía que vas perdiendo puntos, que no has avanzado nada, el cerebro te ponía casi a la mitad, luego te subía de repente. De repente mucho, hacías y decías, tienes una edad cerebral de 79 años, cosas así, ¿no? Sí, era muy simpático el Bueno, ser pues humano eso es un éxito absolutamente mundial. Profesor Kawashima,
profesor Kawashima. Menudo ejemplo, porque ha ganado, claro, miles de millones, me imagino, y reinvirtiéndolos en cosas que demuestran cómo es este pueblo, ¿no? No solo de competitivo, sino de investigador, de curioso. El profesor Kawashima, Ryuta Kawashima, que trabaja en la Universidad de Tohoku, que está, por cierto, bastante cerca de donde ha sido el epicentro del terremoto de Japón. Bueno, pues hay que decir de él que es uno de los mejores científicos del cerebro de todo el mundo, que es el inventor de la Brain Training, del programa Brain Training, que ha sido todo un éxito mundial y cuyos beneficios, esto da una muestra de cómo son los japoneses, de cómo son los científicos de Japón. Los beneficios que el profesor Kawashima ha obtenido los ha invertido todos en investigación, en contratar personal, crear un nuevo centro de investigación y todo ello dedicado a profundizar en el cerebro con muchas ideas innovadoras, sobre todo pues en sus investigaciones sobre el envejecimiento, incluso sobre la conducción, porque este profesor es bastante atrevido y ha hecho estudios conduciendo una moto, que además la conducía él mientras se registraba su actividad cerebral con una técnica innovadora que están desarrollando ellos, que es la tomografía óptica, con la que se ve el flujo sanguíneo en el cerebro y además lo han desarrollado para que se pueda hacer portátil. Pues vamos primero con los datos de la encuesta. IkerJiménez.com, podéis seguir votando durante toda la semana. Nos encontramos ante un nuevo Chernóbil. 54,4% opina que no y 45,6% que sí. Vamos con mensajes. 27699, palabra clave milenio, espacio vuestras opiniones, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Sorteamos 3 películas de Mother. En Carni de Lucena nos decía, el anteponer el bien común sobre el propio es lo que están haciendo esos liquidadores. Un ejemplo. José de Málaga, la verdad es que me da mucho miedo. Si esto pasara en España sería un caos total. En cierta forma, admiro a los japoneses. Ojalá se repongan pronto. Buenas madrugadas, Iker Carmen Santi y su gran equipo de Milenio 3. Mi nombre es Arturo y los escribo desde México. Para mí el anime y manga han hecho que los jóvenes conozcan la cultura japonesa, ya que sus historias están basadas en su cultura y leyenda. Otra forma, ¿no?, de trasladar todo esto ancestral, estos dibujos de seda del siglo XIX, que eran inicio de nuestro templo de los fantasmas, a la pura y dura actualidad de los jóvenes. Pablo nos decía, hola amigos, quería expresar mi profunda admiración por la civilización japonesa. Ver cómo se están comportando en estos momentos me hace ver el tremendo respeto que tienen por los demás. El orden y la disciplina que impera en su sociedad me provocan envidia. Sinceramente yo creo que deberíamos tomar ejemplo de todos ellos. Están años luz de nosotros y no tecnológicamente hablando, que también, sino humanamente hablando. Mi más profundo y sincero respeto para esta fascinante cultura. ¡Fuerza Japón! Pues fíjate que ese mensaje, que seguro que es hilazón de muchos mensajes, sentido de muchos mensajes hoy, un pueblo con miles de muertos, un pueblo arrasado por todas las tragedias que podemos imaginar en un solo día. Y sin embargo, a ojos del mundo, ¿cómo se puede decir envidia? Yo lo entiendo perfectamente, porque estamos viendo cómo se comporta la gente en nuestro mundo, estamos viendo los valores que imperan en nuestro mundo y estamos viendo a esa gente. Sí, envidia quizás se puede decir. Antonio nos escribe desde Mallorca, es vigilante y nos dice que referente a lo del gran desastre de Japón, que ha estado hablando con un amigo y el proyecto HARP ha salido a la luz. ¿Puede tener algo que ver? ¿Para cuándo un programa aquí? Pues cuando nos inviten, Antonio. O sea que cuando nos inviten iremos a Mallorca, encantados sí, de la vida. Encantados. Y si nos llevan una ensaimada también, genial, en Mallorca. Sí, qué buenas, sí. HARP. Bueno, pues la gran conspiración que teníamos que iba a surgir y que está ahí, y que es verdad que todo el mundo habla de ella, o una parte de los conspiranoicos hablan de ella. A mí lo que me sorprende es que mucha gente, sin ningún tipo de filtro, ya da como por hecho que HARP, primero, que existe para lo que dice la leyenda, y segundo, que lo ha empleado. Hombre, que lo emplee Estados Unidos contra Japón. Es que la historia se ha vuelto loca o que ya nadie tiene ningún motivo de nada, pero vamos. No, en este caso además, para que surja, vamos, surgió con lo de Haití, el nombre de HARP ha surgido en diversas ocasiones. Va a surgir ya siempre que pase cualquier cosa. Sí, en esta, para más Inri, resulta que hay un individuo bastante célebre en el mundo conspiranoico, digámoslo así, que es Benjamin Fulford, que... siempre nombres...
con enjundia. Pues este Fulford, de hecho, la familia Fulford fue una de la principal accionista durante muchos años de General Electric, que es precisamente, posiblemente, la empresa que más ha invertido y que más ha investigado en el tema nuclear, tanto civil como militar. Y es el que acusa a Harp de que algo ha hecho. Claro, el problema es que Fulford no acusa, es que vaticinaba. En un vídeo de finales de 2008, él decía que importantes personajes, porque él es japonés, o sea, es de origen canadiense, pero está nacionalizado japonés, y digamos que tiene su residencia allí, y conoce y se mueve bastante bien en determinados ambientes importantes, porque ya te digo que viene de una familia de alto copete de Japón. Y él decía que sus contactos le habían dicho que la oligarquía, Illuminati, llámalo como quieras, que maneja el mundo, había amenazado a Japón con su máquina de hacer terremotos. Léase el HAARP. Vamos a ver, puede ser verdad, yo hace mucho tiempo me juré a mí mismo que no iba a decir delante de este micrófono nada que no pudiera probar en un tribunal. Y por lo tanto no lo voy a entrar a valorar. Pero solamente hago una pequeña reflexión. En Japón ha habido un tsunami. La palabra tsunami es japonesa. Es decir, eso ya de por sí nos tiene que indicar algo, que no es tan extraño que suceda, a lo mejor no en esa magnitud. Es decir, quiero decir que el hecho de que haya un tsunami en Japón no hay que buscarle 3 pies al gato, es una cosa que sucede con relativa frecuencia. Es el país mejor preparado para aguantar los seísmos, porque es el país que más seísmos tiene. Mañana, de todas formas, Santi, en Cuarto Milenio veremos a este hombre, sabremos algunas cosas más, y de profecías es verdad, de los años 30 y por ahí, que marcaban el punto exacto donde iba a ser el cataclismo. Esto es curioso, pero eso lo veremos mañana en esa continuación televisiva que tenemos. Vamos con más mensajes. Ismael desde Tenerife decía: quizá esa ancestral forma de comunicarse con los muertos sea lo que dé a los japoneses ese temple y educación para afrontar catástrofes como la que están viviendo. Edu Vilore nos dice: la Tierra se ha desplazado milímetros, a la larga no será nada bueno. Las mareas, la luna, la rotación, será apocalíptico. Zerid Gwen, en la mitología japonesa, cuando alguien moría sin honor, era lanzado al precipicio eterno, del que solo podía salir para buscar ayuda, pero con la condición de no mostrar su rostro por vergüenza. Qué mensaje más chulo. ¿Sí? Precipicio eterno. Sí. Joder, qué conceptos, ¿no? Esta gente tiene una simbología tan potente, ¿verdad? Tan arquetípica, tan fuerte. Jonay Rodríguez, desde Canarias, nos decía que las representaciones de fantasmas japoneses son impresionantes, que da mucho respeto porque parece que conectan con algo de nuestro interior. Con el inconsciente, con el puro inconsciente, ahí están. Seguimos, vías de contacto, repetimos, Carmen. 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @ cadenaser.com y www.cadenaser.com, que sorteamos 3 DVDs de la película Mother, donde hay un chico con una serie de problemas mentales, una madre y asesinatos por en medio. Espero que no salga el bosque ese. Vamos a hacer una cosa. Jerey, prácticamente cerramos nuestro homenaje a Japón con estas músicas que ya hemos redescubierto y que tienen un ritmo tremendo, un ritmo como de Yurei, ¿no? ¿De qué va a ir el túnel del tiempo? El túnel del tiempo, que va a empezar a las 3 con nuestro compañero Diego Marañón, en el fondo yo le pedí esta investigación porque hila un tema que nos interesa, extraterrestres, cataclismo. ¿Seréis capaces de adivinar de qué estamos hablando? Extraterrestres, cataclismo, mensaje, salvación. Os pongo solo un sonido, es un mantra. Yo he escuchado este sonido en vivo y también me ponía los pelos de punta. ¿Es una religión? ¿Es una creencia? ¿Es una advertencia? ¿Se ha cumplido lo que decían? Este es el sonido. Hay documentos secretos de la NASA que demuestran que el cambio climático no es producto de las emisiones de dióxido de carbono. Eso está acelerando el proceso, pero no lo está causando. Ahí está una primera pista. ¿Quién puede ser este personaje? ¿Qué dice? ¿Galaxia? ¿Seres? ¿Contacto? ¿Más datos? Los datos vienen en una especie como de letanía. Vamos. En un desierto, mirando a los cielos, esperando que ocurra algo. ¿Sabéis de qué estamos hablando? Yo creo que el tema merece la pena. Un mantra y una idea de historia apocalíptica. Milenio 3, Cadena Ser.